Ahora, en esta cuarentena, las casas se han convertido en gimnasios, pero la gente no está ejercitando los músculos, sino está ejercitando sus miedos. Porque en esta cuarentena, ¿qué cosa están haciendo la gente en sus casas? Están idealizando el miedo. Eso es lo que están haciendo. Y al idealizar el miedo, ¿qué está pasando? Están produciendo estrés emocional. Y el estrés emocional baja las defensas. Eso ya lo expliqué en otro video. Porque cuando hay estrés emocional, el cuerpo se defiende produciendo cortisol y el cortisol ataca el sistema inmunológico. Eso está científicamente demostrado, eso es así. Entonces la pregunta que yo me hago es, cuando los periodistas de Lima dicen de que con esta cuarentena estamos evitando que el virus avance, la pregunta que yo me hago, ¿no será que con esta cuarentena estamos ayudando a que el virus avance más rápido? Porque es lógico. Si la gente está idealizando su miedo, la gente está bajando sus defensas, por lo tanto, se están volviendo más vulnerables a contraer el virus, porque sus defensas están bajas. Y gracias a la cuarentena. Porque la cuarentena les está dando las condiciones ideales para ejercitar sus miedos. El miedo al coronavirus. Y hablando de miedo, escuchemos la opinión del experto en medicina alternativa, el doctor Víctor Sánchez. Es una gripe común y corriente, ¿no? Que se tome o no se tome medicamentos, va a sanar, va a pasar como cualquier otra gripe, ¿no? Solo que por ahora lo que ha aumentado pues es el factor pánico, ¿no? Que están los medios de comunicación, publicitarios, etcétera, está pues teniendo pues un material que más que todo alarma a la población. Por eso es que... ¿Considera usted, doctor Sánchez, que está exagerándose la nota, como se dice en el lenguaje popular? Así es. Entonces, y esto obedece, y disculpa que le interrumpa, obedece a que detrás de esto hay intereses económicos, especialmente de la gran industria encargada de producir los fármacos y lo demás a que usted hizo referencia. Sí, yo tengo pacientes ya con este problema, el coronavirus, y lo que estoy observando desde mi punto de vista, ¿ya? Lo aclaro bien, es que es una gripe común y corriente, donde se ha sumado el factor miedo, pánico, que hace que dure más y que indudablemente las personas que están en las condiciones que se consideran factores de riesgo, como obesidad, como edad, la cuarta edad, tercera edad, y niños desnutridos, pueden hacer más daño, ¿no? Yeah. Como cualquier otra gripe. Toca pero usted un aspecto interesante, o sea, cuando la gente entra en miedo y en pánico es mucho más vulnerable, o sea que estamos atendiendo la parte emocional, que en medio del pánico y el miedo evidentemente está cantado, baja las defensas. Exactamente, eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, de todas maneras, las medidas que están tomando el gobierno de, digamos, lavarse las manos, tomar las medidas mínimas para evitar el contagio, pues siempre las hemos tenido. Ahora que la hagamos un poco más conscientes, no está de más, ¿no? Yeah. Claro, pero mucho, sí. Doctor Víctor Sánchez, pero muchos dirán, pero qué raro si Argentina está en cuarentena, Chile igual, Bolivia igual, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México acaba de entrar en cuarentena, gran parte del mundo. Así es, pero lo primero que se ha notado es que Italia, he empezado con Italia, mejor dicho, de fuera de la China, yeah. Luego España, después Francia, y si analizamos pues qué es cuál es el nivel de salud de Italia, si sabemos, todos saben que Italia pues consume demasiadas pastas, ¿no? Yeah. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la medicina alternativa, el
el excesivo consumo de pastas, o sea, pan, fideos, pizzas, tortas, pasteles, producen pues un mayor índice de gripes, de resfríos. Entonces es en los países donde más consumen harinas, donde más consumen leche, porque el exceso de leche, como en Estados Unidos, también ha hecho que aumente el índice de esta enfermedad, ¿no? Entonces a eso me confirma, ¿no?, que la alimentación, a pesar de que se supone que son países adelantados, ¿no?, más que nosotros teóricamente, están muy mal nutridos, ¿no? Están alimentándose de tal manera que este índice de gripe más el factor miedo pues está provocando un mayor índice de muertes, ¿no?, como en la China. Doctor Sánchez, entonces, de acuerdo a su criterio, a su análisis, la cuarentena y el estado de emergencia no era necesario. No, pero hay que ver la parte positiva. Para mí el punto de vista positivo es que con todas las medidas que se han tomado, hemos visto que la atmósfera se ha limpiado, que hay un gran menos nivel de contaminación. Así es. Y que también era necesario un descanso pues de 15 días, no tanto un mes, pero con 15 días que nos dediquemos a ordenar nuestra casa, que haya más unión familiar. Bueno, al menos eso es lo que yo he notado, ¿no?, que estamos más unidos, estamos ordenando, arreglando, y para mí, que no descanso hace 20 años, no tengo descanso porque la atención a los pacientes es permanente, ha sido un gran alivio, ¿no?, de descanso. Es como unas vacaciones para mí, ¿no? Hago deporte, pongo orden en mi casa, estoy más unido con mi familia, y no, las medidas del gobierno me parece que eran necesarios, ¿no? Doctor Víctor Sánchez, una pregunta puntual respecto a este virus. De acuerdo a la información que usted maneja, o de pronto para usted esto no es necesario, generalmente se dice que este virus fue creado en un laboratorio. Mire, hay muchas especulaciones que no tienen forma de ser comprobadas. Desde mi punto de vista, es lo que nosotros hemos estudiado en la Facultad de Medicina, ¿no?, que se nos ha anunciado siempre que el virus de la gripe muta y cambia, ¿no? A la actualidad hay seis coronavirus. El séptimo coronavirus ha mutado, pero no es tan letal, sino tomen o no tomen medicamentos, desde mi punto de vista, tomen antivirales o no, se va a retirar, se va a ir espontáneamente en 1 o 2 semanas. Eso es lo que yo he comprobado. ¿Y en qué casos? Pacientes. ¿Y en qué casos y en qué circunstancias, en todo caso, de acuerdo a su interpretación, se han presentado los fallecidos, los muertos? Bueno, los que han fallecido son personas que ya estaban a punto de fallecer porque tenían enfermedades crónicas ya muy avanzadas, tenían cáncer, tenían diabetes no tratada, tenían desnutrición, si eran niños o si eran ancianos. Esas personas que podían morir hasta de un susto, ¿no? Porque estaba tan deterioradas sus niveles de defensa, pues son los que fallecen, ¿no? Claro. Y en el caso del contagio, interesa en este caso, porque se dice que una peculiaridad de este virus es que el contagio pues es algo también emocional. Cuando uno se asusta, lo ve estornudar a otra persona, ese susto hace que las defensas bajen y aumente esta limpieza, ¿no?, que es un proceso viral respiratorio alto o gripe, ¿no? Entonces, que ahora ha crecido más, que la industria de las armas, que era la más poderosa, ya se promueven otros intereses, ¿no?, que no vale la pena comentar, pero sí que la gente esté alerta, ¿no? Ya. Correcto. Entonces, la canciller Angela Merkel en Alemania dijo en un momento, cosa que llamó la atención, por eso se lo cito y hago la pregunta. Llegó a decir al Parlamento alemán que en un porcentaje de 70 al 80% de su población sería infectada con el coronavirus.
Es decir, doctor Víctor Sánchez, potencialmente todos podríamos estar infectados con el coronavirus y el problema es seguir adelante. Potencialmente en el año, 1 o 2 veces podemos presentar una gripe a la que no le debemos tener ningún temor, tomar las precauciones sintomatológicas, es decir, si hay dolor de cabeza, tomar pues una manzanilla o una aspirina. Si notamos que hay otros síntomas de fiebre, digamos, tomar una vitamina C, redoxón, y con eso va a pasar, o sea, tratarlo sintomatológicamente. Y es cierto lo que dice, ¿no? Porque todos en el año podemos presentar 1 o 2 veces al año un proceso respiratorio gripal, ¿no? Un resfrío, pero eso no significa que nos vaya a matar. Si estamos en la edad o los factores de riesgo, ¿no? Puede haber problemas, pero si somos personas normales que no tienen problemas en cuanto a sus defensas, por personas entre los 10 o 5 años hasta los 50 años que tenemos un buen estilo de vida, no va a pasar nada, ¿no? Italia tiene un Instituto Superior de Salud. Es como la institución principal que da informes de salud de Italia. Y dio un informe que trata sobre las características de los pacientes que murieron debido al coronavirus en Italia. Tomó ahí las estadísticas de los 355 primeras personas que murieron en Italia. Analizaron todos esos récords de estos pacientes que murieron y encontraron algo muy interesante. Este reporte lo dieron el 17 de marzo del 2020. Y dice así: encontraron que el 99% de esas personas, de esos 355 personas, eran 355, pues 352 de ellos eran personas que padecían de diabetes, de hipertensión, de problemas renales, de Alzheimer, de problemas emocionales, de problemas. O sea, eran personas que estaban diagnosticadas. De hecho, el 25% eran personas que tenían por lo menos una condición. El otro 25% tenían 2 condiciones. Y el otro 48% tenían 3 o más condiciones, y todos principalmente estaban con lo que llaman polimedicados. Poli es de mucho y medicados de medicación, o sea, que estaban usando muchísimas medicaciones, que son elementos químicos que, si bien ayudan, también tienden a reducir el sistema inmune, porque el cuerpo no está hecho para elementos químicos, ¿verdad? Entonces, así que, en conclusión, la conclusión que llegó a este estudio del Instituto Superior de Salud es que el estado del sistema inmune y la salud en general determinan los riesgos de la infección. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mejor esté su metabolismo, mientras mejor esté su sistema inmune, la energía de su cuerpo, mejor usted va a estar. Así que la defensa verdadera aquí, y de eso que trata este seminario, es estar bien, es mejorar las defensas del cuerpo. Y eso es lo que estamos tratando de compartir aquí con ustedes. El doctor Diederik Gommers, que es el presidente de la Asociación Holandesa de Cuidados Intensivos. Los cuidados intensivos son los centros hospitalarios donde se atienden a estos pacientes que están infectados con el coronavirus. Y este doctor acaba de salir en la prensa antes de ayer y dice lo siguiente. Dice que observó que el 80% de los pacientes tratados en cuidado intensivo padecen de sobrepeso u obesidad. Eso es algo de lo que podemos aprender. Yo he observado por muchos años y he estado diciendo en Metabolismo TV que cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad, pues sus niveles de glucosa van a ser muy altos. Se sabe también que cuando los niveles de glucosa son muy altos, el sistema inmune se reduce. Hay estudios que demuestran que cuando la glucosa está muy alta, que le llaman hiperglicemia, se reduce el movimiento del sistema inmune, la motilidad, la habilidad del sistema inmune de moverse para atacar a los invasores por un 30 y pico %. O sea, que se crea un ejército mucho más lento, más ineficiente, y el cuerpo básicamente se queda sin defensa porque los niveles altos de glucosa representan una pérdida del sistema inmune.